Jesús pasó toda la noche en oración. Pasó orando toda la noche junto a sus discípulos y los llamó para encargarles a la iglesia y para enseñarles a orar. Porque la oración, queridos hermanos, es el alimento espiritual, es el alimento que Dios nuestro Señor nos dejó. Y nos dejó la manera correcta, cómo debemos orar, cómo debemos de pedirle a Dios. Y Jesús pasó toda la noche orando. Y nosotros, tú, yo, ustedes, ya decidimos siquiera darle a Dios un minuto de nuestro tiempo. Ya hemos decidido siquiera darle unos minutos de oración. O al menos, como dice San Marcos, capítulo 14, versículo 37 en adelante, regalarle una hora. No. ¿Por qué? Porque la avaricia del mundo nos está ganando. La avaricia del mundo nos está llevando a que no oremos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia hoy día nos recuerda y nos dice que debemos de orar? Porque somos iglesia todos universal, somos iglesia católica. Hoy día la iglesia nos recuerda porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. De ese evangelio vamos a hablar hoy día para todos ustedes. Parece que ya vamos soltando un poquito la garganta, gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Dicen buenas noches, gracias. Dios los bendiga, gracias. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, hermanos. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él, estén firmes en la fe, tal como fueron construidos, y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En ustedes lo tienen todo. En Él ustedes lo tienen todo. Pues Él está por encima de los poderes y autoridades sobrenaturales. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó eternamente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en Él fueron luego resucitados por haber creído en el poder del Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas, anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos preceptos que nos acusaban lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder y las autoridades del mundo superior los humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de la cruz. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial diremos todos. El Señor es bueno con todos. ¿Todos? El Señor es bueno con todos. Te celebro, oh Rey mi Dios, y bendigo tu nombre para siempre. El Señor es bueno con todos.
Deseo bendecirte cada día. Alabaré tu nombre para siempre. El Señor es bueno con todos. El Señor es ternura y compasión, paciente y lleno de amor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bondad para con todos. Sus ternuras están en todas sus obras. El Señor es bueno con todos. Te den gracias. El Señor es bondad para con todos, sus ternuras están en todas sus obras. El Señor es bueno con todos. Te den gracias todas tus obras, te bendigan tus amigos. El Señor es bueno con todos. Que hablen la gloria de tu reino y anuncien tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Aleluya, aleluya. La gracia del Señor, nuestro Padre, Creador del cielo, esté con ustedes y con tu espíritu. Porque pasó la noche orando y escogió a los 12 que también nombró apóstoles. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día lo llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, hijo de Alfeo, Simón apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, el que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón, y había venido para oírlo, para que los sanara de enfermedades. Y también los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, pero de él salió una fuerza que lo sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, que la presencia del Espíritu Santo venga sobre nosotros, a derramarnos fuerza, sabiduría y entendimiento para entender su palabra. Y decimos todos: ven Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción que en todo lo bueno de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, nuestro Padre, Dios del cielo y de la tierra, Creador del cielo y del universo, que nos maravilla en el mundo entero. Bendito seas, oh Dios, nuestro Padre, que nos enseñaste una oración divina, que nos diste ejemplo de orar, que nos diste el modelo de oración. Porque la iglesia hoy día nos recuerda que la iglesia es la esposa de Jesucristo, que la mantiene bella, que la mantiene regia, porque es el Espíritu consigo íntimamente con sus fieles de todos los creyentes en Cristo Jesús nuestro Señor.
Se unen entre sí la caridad formando un solo cuerpo, porque la iglesia dicha unida está y realiza la diversidad de miembros, porque Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y la iglesia vive en él. Y Cristo es total, lo dice San Agustín, y la cabeza y los miembros si fueran una sola persona mística, lo dice Santo Tomás de Aquino. Queridos hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo somos nosotros que pertenecemos en la iglesia. Y Jesús nos dice, ustedes oren. Vamos a ver con capítulos y versículos. Hoy día Jesús se toma este trabajo de enseñarnos a orar. Pero ojo, Jesús no nos dijo, ustedes oren a su manera. Jesús no se fue a orar, dijo, voy a orar un ratito. Ay, pero me dio sueño, voy a descansar. De repente voy a dormir un ratito y me sigo rezando. No, el maestro toda la noche pasó en oración. ¿Y qué pasó? Cuando él se puso a orar, su rostro cambió de color, su manto, su ropa lucía radiante como el sol. Lucía radiante. Pero la oración es tan poderosa que tiene poder acá y en el cielo. Pasó orando toda la noche. Y entonces Jesús viene y los encuentra a los discípulos dormidos y les dice, ¿por qué duermen? ¿No pueden estar despiertos al menos una hora en oración? ¿Por qué duermen? Y entonces el discípulo que Jesús más amaba, San Lucas capítulo 11, versículo 1, le dice, Maestro, enséñanos a orar, como Jesús enseñó a sus discípulos. Le dijo, ustedes recen así, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, ¿y los católicos cómo rezan? Repitiendo la oración. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y el Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice que la oración es un perfume que llega a los oídos de Dios. Se eleva la oración a los ojos de Dios místicamente, ¿no? Jesús dice, hoy día en el Evangelio que estamos viendo, que en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Miren, pasó toda la noche en oración con Dios, toda la noche. Y ustedes ya pasaron siquiera 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Hoy día hemos ido a trabajar, mujeres, hombres, hasta niños, hemos ido a buscar el pan del día. Hemos ido a buscar el sustento para nuestra casa, para nosotros mismos, tener un pan para la mesa. No nos pasó nada. Hemos sido completos y completos hemos venido. Hemos sido con la bendición de los que fueron a trabajar, vendieron, trabajaron, han regresado sanos y salvo a casa. Ya siquiera le regalaron una hora. No, Jesús se puso en oración con el Padre, con Dios. ¿Y ustedes? ¿Con quién se van a poner ahí en oración? ¿Con Dios o con el mundo? ¿O con Satanás? Yo creo que con Dios. Porque el mundo está lleno de todo. Jesús pasó toda la noche en oración con Dios. Toda la noche. ¿Y nosotros? Y al llegar aquel día llamó a los 12, a los discípulos, y los escogió. A quienes llamó apóstoles. Los llamó apóstoles y les dio el nombre a cada uno. Pero dentro de los apóstoles, de los discípulos, había un hombre. Un traidor. ¿Saben quién es? ¿Se acuerdan de quién hablamos? Del que traicionó al maestro. Del que lo vendió al maestro. Del que vendió a Jesús porque le daban la plata, la ambición, la avaricia. Habían los dos dioses. El Dios del mundo y el Dios de los cielos. El Dios del mundo está queriendo conquistar a la gente. Está queriendo ganar gente. Pero el Dios del cielo no, Él quiere librarte. Él quiere que no te pierdas. Él quiere liberar tus pecados. No queremos, dice Jesucristo.
Hoy día nos estamos perdiendo en el mundo inconcreto. Hoy día nos estamos perdiendo y estamos perdiéndonos nosotros mismos. ¿Qué pasa, cristianos? Levanten, despierten, cristianos. Somos hijos de Dios. Somos cristianos católicos. Como siempre, el internet nos va a fallar, porque el diablo no quiere que evangelicemos. Él no quiere que prediquemos la palabra de Dios nuestro Señor. Pero ahí estamos nosotros, compartiendo el mensaje, les guste o no les guste. El enemigo no va a querer que evangelicemos. Entonces, el traidor, este hombre. San Mateo 26:14 cuenta la historia, como le pasó a Judas. Se ahorcó, terminó loco, terminó matándose, colgándose, ahorcándose de un árbol. Hizo lo correcto, no. Así va a haber personas que nos van a traicionar, van a caminar con nosotros, van a andar con nosotros, pero nos van a morder la mano. Van a ser como el alacrán. Les damos y nos van a pagar con traición. ¿No? Así va a pasar. Va a haber personas buenas y personas malas. Las que nos apoyan y las que no nos apoyan. Entonces hay en un lugar un numeroso de gente procedente de todo sitio que querían oírlo. Simón había venido a oírlo para que lo sanara un numeroso de gente procedente de todo sitio que querían oírlo. Simón había venido a oírlo para que lo sanara la gente de todo sitio. Venían a él para que lo sanara de sus enfermedades. También a los atormentados por espíritus malos lo recibían curación. Pero al tocarlo salía de él una fuerza que lo sanaba a todos. La oración tiene poder. La oración tiene fuerza. Ustedes ya se decidieron. Ya se decidieron. Jesús pasó toda la noche en oración con Dios. Toda la noche pasó orando. Y nosotros, el sueño nos gana. Nosotros nos gana el sueño, la pereza nos va a ganar. ¿Cuándo nos vamos a decidir a orar a Jesucristo? ¿Cuándo va a ser ese día de oración? Al contrario. El sueño nos va a ganar. El sueño nos va a disturbar. No va a querer que evangelicemos. Porque el enemigo está ahí metido. Vamos a ver San Marcos 6. Dijo a Pedro: Simón, duermes de modo que no permaneciste despierto ni una hora. Oren y estén despiertos para no caer en la tentación, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Oren, dice Jesús, oren al menos una hora para no caer en tentación. Como le dije hace momentos, hemos salido a trabajar, hemos regresado a casa, sanos y salvos, bien, no nos ha dolido nada, hemos regresado con la bendición de Dios. Los que han ido a su negocio han vendido todo, han traído un pan para su casa. Al menos den gracias una hora, al menos unos minutos, 10, 15, 20 minutos, pero nos hemos vuelto de corazón duro. No queremos darle gracias a Dios, pero si fuera para el mundo, sí.
San Lucas capítulo 11, versículo 1. Nos viene a decir lo siguiente. Un día estaba Jesús orando. Miren cómo oraba Jesús. Cómo Jesús ora. Y hoy día toca a Jesús la oración, el mensaje que nos da. Un día Jesús estaba orando en un cierto lugar, al monte de los olivos. Y al terminar su oración, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oren, digan así, Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros. La oración del Padre nuestro. Jesús nos enseña a orar, porque la oración es divina del Padre nuestro que está escrita en la Biblia. No debemos orar de otra manera. La oración es poderosa. La oración tiene poder. Jesús nos enseña cómo debemos orar correctamente. Jesús nos está diciendo y nos está dando modelo de oración, modelo de ejemplo a todos ustedes, que debemos orar correctamente, como el Maestro nos enseñó. Como Jesús nos dice hoy día en la oración. Jesús nos enseña hoy día, queridos hermanos, que debemos de orar correctamente la oración así, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿No? Vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. ¿Cómo rezan los cristianos? ¿Cómo oran? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cuando tomó los 4 seres vivientes, se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus arpas y copas de oro, llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Las oraciones, la oración es perfume que llega a los oídos de Dios. La oración es un perfume fragante. Cuando tú oras de corazón ante Dios, llega a los oídos de Dios, llega la oración. A veces no queremos escucharla, no queremos rezarla. ¿Qué pasa con nosotros? El Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Hoy día nos dice, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Nos viene a decir, Apocalipsis 4, 8. Nos dice, cada uno de los 4 seres vivientes, tiene las 6 alas de ojos llenos alrededor y por dentro, no cesan de repetir día y noche, santo, santo, santo es el poder todopoderoso, el que es y el que ha de venir. Los católicos rezan repitiendo y Jesús rezó repitiendo. Jesús rezó repitiendo, queridos hermanos. San Marcos capítulo 14, versículo 39. San Mateo 26, 40 vamos a leer. San Mateo 26, 40, Jesús rezó repitiendo. La oración que el Maestro nos enseña es bíblica, queridos hermanos. Aquel que venga, por eso dice la carta a los Colosenses, que tengamos cuidado porque hay doctrinas de hombres, que hombres nos quieren engañar, no nos dejemos confundir. Por eso dice Gálatas 1, si cualquiera que venga con un evangelio diferente, anatema, maldición, maldito con él, fuera con él, no lo recibas en tu casa, segunda de Juan 10. No lo reciban en su casa. Mateo 26, 40.
Dice, y un poco más adelante, postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pídele que se haga lo que yo quiero, no lo que tú quieres, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre, dile. Volvió donde los discípulos y los halló dormir, dijo a Pedro: de modo no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Vuelta lo dice en San Mateo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación, porque el espíritu es animoso y la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sino que la beba, pero que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos. Los dejó pues y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Jesús se fue a orar, repitiendo las mismas palabras. Hermanos, antes de seguir con la reflexión, mil disculpas. El demonio no quiere que evangelicemos. El internet ha fallado. Nos ha querido traicionar. Usted sabe que cuando hablamos de Dios, de la iglesia, de Jesucristo, de nuestro Señor, Padre Dios del cielo, porque Él fundó la iglesia en el apóstol Pedro, no va a querer. El traidor va a estar ahí. Pero roguemos a Dios que este evangelio salga bien nítido a todos ustedes, oyentes de la palabra de nuestro Señor. Amén, dicen nuestros hermanos. Gracias, hermanos. Gracias. El demonio no quiere que evangelicemos. El demonio está ahí y el internet ha querido fallar hoy día. Pero no sé, creo que está saliendo claro, hermanos. Si hay una falla, háganme saber. Amén, hermanos. ¿Por qué decimos que somos iglesia católica? Que oramos como la iglesia que Jesús nos enseñó. ¿Por qué? Porque llamamos a la iglesia esposa de Cristo. Porque es el mismo Señor quien la defendió, así mismo como el esposo. Es Jesucristo que dijo: yo soy el esposo y la esposa, y la mantengo bella, radiante, regia. Por eso San Marcos, capítulo 2, versículo 19, el que ama uniéndola así como una alianza eterna en Cristo, porque se ha entregado por ella para purificarla como su sangre santificada. Entonces, y hacer la madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el terminó, el cuerpo manifiesta la unidad de la cabeza, que son los miembros, y el término de esposa acentúa la distinción de ambos de relación personal. No, por eso el término a la esposa significa que la mantiene radiante, bella y regia, queridos hermanos. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy día nos dice cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Correctamente. Y que no nos debemos dejar engañar por doctrinas que nos vengan a mentir, doctrinas de hombres. La iglesia está llamada el templo del Espíritu Santo. Hoy día la iglesia es llamada el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu vive en el cuerpo? Porque es la iglesia de Jesucristo. Porque es la cabeza y sus miembros son los además que edifican la iglesia en la caridad con la palabra de Dios, porque los sacramentos son las virtudes y los dones son los carismas que Dios nos ha dado. ¿Por qué decimos nuestro espíritu? ¿Por qué es decir nuestra alma? Es para nuestros miembros. Eso mismo es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Porque los miembros son de Cristo. Para el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso nosotros decimos que somos iglesia misión. Porque somos iglesia. Porque todos hoy día tenemos que rezar como Jesús nos enseñó. Porque todos tenemos que orar, repitiendo la oración.
Porque todos tenemos que orar, Padre nuestro. Y mira lo que dice el apóstol San Pablo en los Colosenses. El apóstol San Pablo nos dice que no nos tenemos que dejar de guiar de doctrinas de hombres. No debemos dejarnos engañar. No debemos dejarnos confundir con alguien que venga y que te diga, tienes que rezar así. No. No debemos dejarnos engañar. No debemos dejarnos confundir, hermanos. Porque la oración que Jesús nos enseña es la oración del apóstol San Pablo. Que nos dice el apóstol San Pablo en los Colosenses. El apóstol Pablo hoy día nos habla que tenemos que hacer caso a Dios, no a doctrinas de hombres. ¿Quién quiere seguir doctrinas de hombres? Nadie. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio, que estamos llevando en San Lucas, que tenemos que hacer caso a Dios. Porque Jesús se fue a orar y pasó toda la noche en oración. Toda la noche en oración pasó orando. Y cuando oraba, su rostro permaneció radiante, brillante. Y entonces nos damos cuenta que la oración sí tiene poder. Cuando estaba orando, se le acerca el discípulo y le dice, maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dice, oren a su manera. Les doy un modelo de oración. No. Jesús les dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces el maestro está enseñando. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A un hombre que viene a formar una secta? ¿O a Jesucristo, que es el maestro que está enseñando? No, tengo que hacerle caso a Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol San Pablo a los Colosenses. Dice, han recibido en Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino. Ustedes que han recibido en Jesús nuestro Señor. Ahora nos queda tomar el camino. ¿Cuál camino van a tomar? ¿El camino de Dios o el camino de la mentira? ¿El camino del diablo o el camino del mundo? Permanezcan arraigados en Él y edificados sobre arraigados, que tenga raíz. Que te nazca raíz en Jesucristo. ¿Por qué ahí tienes que arraigar? Ahí tienes que agarrarte. Ahí tienes que ser tomado de la mano de Jesucristo. Permanezcan firmes en Él, como fueron instruidos y siempre arraigan, dando gracias. Y estén edificados sobre Él, dice. Y estén edificados sobre Él. Y estén firmes en la fe, como fueron instruidos y siempre dando gracias. Aquí viene Pablo lo que se preocupa. La preocupación de Pablo tiene que ser la preocupación de nosotros. Pablo se preocupa hoy día y nos dice, cuídense, cuídense, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Nadie tiene que venir a engañarlo. Cuídense, dice Pablo, que nadie los engañe. Con sabidurías,
o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. La preocupación de Pablo hoy día tiene que ser la preocupación nuestra. Viene alguien y dice, yo voy a hacer caso a este hombre, porque dice, tú tienes que convertirte, nacer de nuevo. Tienes que bautizarte. Ese bautismo de la Iglesia Católica no sirve. Es un bautismo que lo inventaron los sacerdotes, los papas. No, mentira. Hoy día Pablo dice, cuídense que nadie los engañe, porque aparecerán doctrinas falsas. Cuídense de que nadie los engañe, de que nadie los engañe, con sabidurías y cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. Porque si ustedes hacen caso al que los viene a engañar, ojo, pues es el camino del mundo y no el de Cristo. Ese es el camino del mundo. Por ejemplo, ¿qué pasa si de aquí a 1 año, 2 años, o menos quizás, me ven predicando? Yo predico para la iglesia que Dios fundó en nuestro apóstol Pedro. Protejo a la iglesia, salvo a la iglesia, doy la vida por la madre de nuestro Señor. Toco temas de las imágenes, porque Dios prohíbe los ídolos, no más las imágenes. Y me ven insultando a la iglesia. Me ven hablando mal de María. Me ven tratando mal a las imágenes. Me ven insultando a los sacerdotes, quienes fueron inspirados por Dios para guiar el rebaño. ¿Por qué? Porque vino un ángel del cielo y me evangelizó, me dijo, gloria al Señor, tú eres llamado y tienes que ser salvo. Aleluya. Gloria al Señor, voy a decir. Entonces, ¿qué fue la inspiración de un hermano que me cambió? No, mentira. Esa es la mentira del diablo que viene a cambiar, a engañar a los católicos, ingenuos. Por eso Pablo dice, cuídense de las palabras bonitas, cuídense que nadie los venga a engañar. Yo ya no estoy, dice Pablo, pero queda escrito, mandamiento católico. Cuiden, entonces, tengo que cuidarme yo, como laico social de la Iglesia Católica, que nadie me venga a engañar. ¿Pero qué tengo que hacer? Conocer mi doctrina, conocer la doctrina de mi Señor que está fundada en la Iglesia que Él hizo, en la Iglesia Católica. Porque el que va a seguir a un hombre está siguiendo doctrinas humanas. Porque un llamamiento del Espíritu concierne a toda la Iglesia, que actúa mediante la conversión y el corazón del corazón. Ojo, porque un llamamiento del Espíritu concierne a toda la Iglesia y se actúa mediante la conversión del corazón, es la oración. Y el recíproco reconocimiento del fraterno del diálogo teológico. El corazón de la Iglesia. El corazón de la Iglesia es la oración. Dentro de una iglesia universal está sentada su corazón. ¿Y cuál es el corazón fraterno de la Iglesia universal? El corazón de Dios, a quien le rezamos, a quien le pedimos, orando como Él nos enseñó. Muchos decimos, pero ¿por qué voy a rezar? ¿Por qué voy a pedir por esa iglesia? Ojo, la iglesia es santa. La iglesia es santa porque Dios la santificó, porque Dios es autor. Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla. Y hacerla santificarla es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien la vivifica con la caridad. Y es la iglesia hoy día, hermanos, quien se encuentra unida a la plenitud de los medios. La salvación es la santidad. Y es la vocación de cada uno de sus miembros, al fin que todo su actividad cuenta con su seno.
Ojo, con la Virgen María y los innumerables santos. Todos los hombres somos diversos que pertenecemos a la ordenación, a la plenitud católica del pueblo de Dios. Muchos dirán, ¿pero por qué la Iglesia Católica? ¿Por qué los católicos rezan así? Porque es la Iglesia universal que Cristo nuestro Señor dejó. Cristo nuestro Señor reconoce que el pueblo judío, por hecho de Dios, eligió a este pueblo antes de que ningún otro para que lo acogiera. Y rezó la oración que Él nos encomendó. La oración que Jesús dejó es: queridos hermanos, la salvación es de Dios y en la santidad, y también por María, porque María intercede ante Dios nuestro Señor. María ruega por nosotros. Por eso nos llevamos Iglesia Universal, Iglesia en salida. Se cansarán escuchando a un católico que diga, es que la oración es un modelo. Jamás van a escuchar de un católico que digamos que Jesús no oró así. Los católicos, los laicos, los predicadores sociales, los que están en las redes, los sacerdotes van a enseñar que la oración es el modelo que Jesús lo enseñó. Si el maestro lo enseñó, ¿por qué no nosotros podemos llevar lo que dijo Jesús? Nosotros tenemos que hacer caso a Dios, no a un hombre, no a un ser humano de carne y hueso, un ser inmortal. Porque es una iglesia misionera que está evangelizando, queridos hermanos. ¿Por qué la iglesia misionera? ¿Por qué es iglesia misionera? Porque es guiada por el Espíritu Santo. Y continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia. San Mateo 28, 19, 20. Traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos ante el misterio de la iglesia, queridos hermanos. A orar, a pedirle a Dios por todos nosotros. ¿Por qué Jesús llamó a los apóstoles? Porque Jesús envió al Padre, llamó consigo a 12 de entre los discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y fundamento de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión y decirles: como el Padre me ha enviado, yo también los envío. Juan 20, 21 al 23. Yo también los envío. Y al prometerles que sería con ellos hasta el fin del mundo. Jesús llamó a los apóstoles y les prometió que estaría con ellos hasta el fin del mundo, y con nosotros estará cuando llegue la hora de nuestra muerte y nos toque partir a la presencia del Padre, queridos hermanos. El amor de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuide, los protege en todo lugar y en todo momento. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre en todo lugar y en todo momento. Con ustedes, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar el día de mañana. Permiso.